48 minutos. Félix Calvo, ex vicegobernador del Banco Central, economista, está con nosotros, y un hombre que también escribe y tiene un libro del que vamos a comentar, vamos a hablar dentro de un ratito. Pero quisiéramos antes de esto, Félix, darle una miradita. Caos monetario en Santo Domingo, pues Félix Calvo. Pero vamos a darle una miradita primero a la reforma. ¿Qué crees de la reforma que ha planteado el gobierno, de las diferentes reacciones de sectores productivos, Conepa, Sonahores, y ya en otros ámbitos, lo referente al IPI en viviendas de algo más de 5 millones, los productos, los que están grabados, son los 7 productos han dejado desgravados, alimentos, y hay una situación, hay muchas opiniones al respecto. ¿Tú qué piensas de la reforma que ha planteado el gobierno y que está en discusión? Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que podemos amarrar algunas cosas juntas, porque lo que decía Antonio Marte, el senador, es parte de una reforma fiscal. Yo creo que esa ley de declaración patrimonial de todos los ciudadanos que son electos a diputados, senador, presidente, vicepresidente, y al mismo tiempo los que son nombrados por decreto, no debiera existir. Esa ley y el senador de parte del Congreso debiera modificarla. Toda elección debiera estar atada a que el ciudadano haga su declaración jurada en la renta. ¿En la renta? Sí. Usted tomó posesión de un cargo, usted tiene que pedirle a la DGI, tendría que pedirle en tal caso a la DGI que certifique su declaración patrimonial anual. Y no esa que cada quien hace voluntariamente. Muchas de las cuales declaran patrimonio, que son lo que esperan al término de su mandato, lo que van a conseguir. Entonces yo creo que es un disparate esa declaración patrimonial, y no lo afecta a él solo, afecta a todo el mundo. Sí, claro. Entonces yo creo que se hace aquí no estamos en la etapa de los secuestros, etcétera, pero es una buena base de datos para una delincuencia altamente organizada. Sí. Y yo no creo que deja de tener razón, pero la base no está en su queja, sino en lo mal hecho que está el seguimiento a los políticos. Necesaria la reforma fiscal, está bien planteada, va a los sectores en que debió formularse. Sí, yo creo que la reforma fiscal no es la que debió o la que yo esperaba que se hiciese, o la que algunos asesores externos que el gobierno contrató propusieron. Finalmente la han hecho un poco, la han reducido bastante. La reforma en sí no es mala, es una reforma light, en el sentido de que es ligera, no hace grandes cambios a un código tributario que tiene 44 modificaciones y que ya está desfasado. No hay garantía de que en 3 años no se esté hablando de otra reforma fiscal, porque se está hablando de una meta de ingreso de equivalente a más o menos el 1% del Producto Interno Bruto. Para recaudar el 1% del Producto Interno Bruto y ponerlo a disposición de los gastos del gobierno, yo no creo que haya que hacer reforma. En primer lugar, porque hay un sobrante anual del 4% del Producto Interno Bruto que se asigna a educación. Ahí tú puedes coger un 1%. Y como un sobrante anual. Un sobrante anual, sí. Entonces, ¿cómo un sobrante? Que no se gasta desde la época de Danilo Medina. Okay. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros tenemos la Barrigol. La Barrigol, según la proyección de Wall Street, va a declarar beneficio este año de 3,000%. Y mientras más alto es el precio del oro en el mercado internacional, menos son los ingresos que recibe República Dominicana. Todos los países donde la Barrigol opera han hecho renegociaciones de contratos, incluso en Wall Street se ha comentado por qué República Dominicana no ha renegociado ese contrato para mejorar la base fiscal del país y hacer menos vulnerable el tema de la deuda externa. O sea que tenemos muchas o múltiples opciones para aumentar los ingresos y la disponibilidad del gobierno para el gasto público, que obviamente es necesario. Hay una clara exposición del gobierno en términos de que es preferible aumentar la base fiscal
y no seguir endeudando al país de manera irresponsable. Yo creo que desde ese punto de vista la reforma fiscal y el planteamiento que hace el gobierno es correctísimo. ¿Cuál usted cree que será el segmento social más impactado con esta reforma? Ese es el tema. La reforma tributaria tiene un costo político, sin duda, y lo está teniendo y lo va a tener. Pero sucede que desde el punto de vista político de Luis Abinader, la reforma tributaria es neutra, porque ella no es candidato a ningún cargo en las próximas elecciones. Está claro que desde ese punto de vista que no tiene ningún interés político en una reforma tributaria, que lo está haciendo con esa visión optimista y progresista de elegir aumento de los ingresos internos antes que la deuda. Pero fuera del costo político. No, espérate, yo quiero que el segmento social que pudiera ser más fuerte. En toda reforma tributaria hay perdedores y ganadores. Aquí hay un costo fuerte para la clase media alta, ni siquiera para la clase media baja, sino para la clase media alta. Porque si tú me hablas de lo más empobrecido, la reforma tiene un carácter redistributivo. Te está hablando de aumentar el salario mínimo. Le están aumentando los espaguetis. No, pero bueno, te está aumentando el salario mínimo. El sector público está planteado en las reformas. Se está pidiendo al sector privado que también eleve el salario mínimo. Están aumentando lo que es el gasto social en términos de la tarjeta para los menos poseídos. Pero obviamente la reforma es muy fuerte para los de mayores ingresos. Tú lo ves no solamente con el caso de los automóviles, sino también con la tasa que se le impuso del impuesto sobre la renta a los ingresos de más de 2 millones de pesos al año. Sí, hay realmente un grupo de altos ingresos que no es beneficiario de esa reforma. De todas maneras, tiene también el otro ingrediente de que reduce algunas exenciones tributarias, en el caso del turismo, en el caso de las zonas francas, en el caso de las zonas francas especiales fronterizas. Hay también por primera vez, que debió haberse hecho hace muchos años, una imposición a los productos azucarados, que tienen un costo en la salubridad muy elevado, sí, y sin embargo se vendían como alimentos y realmente son venenos desde el punto de vista de la salubridad. Y me perdonan, todos tomamos refresco, embotellado, etcétera, etcétera, pero es algo que se vino descubriendo en las últimas 3 décadas en los países desarrollados y se le ha puesto alguna contribución. Esos sectores por primera vez van a contribuir. Yo creo que hay múltiples áreas que se ven desde el punto de vista tributario afectados, eso no hay duda, pero de otra manera no puede ser. No existe riesgo de que la reforma genere una contracción del crecimiento económico, sobre todo en un escenario internacional cuando tú tienes ya por lo menos riesgo en Estados Unidos de la inflación que se pensaba que podía pasar. Ya la Reserva Federal ha dicho que no hay un riesgo de que si las inversiones futuras yo las detenga por esas eliminaciones, esas sanciones, no las que están, no. Pero si yo voy a invertir en turismo 300 millones, decir, no, espérate, déjame pensarlo a ver si otro mercado más competitivo. No existe el riesgo de la reducción en el crecimiento. Sí, yo creo que más que del crecimiento, de la orientación del tipo de inversión pública. En cuanto al turismo, no creo que esas empresas se rijan tanto por los incentivos internos que tengan o puedan tener. En muchos países de la zona el incentivo tiene un periodo y a partir de ahí nunca más, que creo que es lo que se está haciendo aquí en República Dominicana en esta primera fase. En cuanto al crecimiento, yo creo que sí, que hay un riesgo mundial de una recesión. Estamos a cumplir el siglo de la gran recesión de 1929-1933. De hecho, se ha planteado la posibilidad de la década perdida. Eso es prácticamente del COVID, se vaticinó que iba a ser difícil en términos de crecimiento, de empuje. Los vaticinios más optimistas en Estados Unidos hablan de un crecimiento después de 2026. Crecimiento en el 2000, o sea que todos los años va a ser nulo. Se estiman que va a ser de bajo crecimiento.
Para nosotros se supone que saldríamos del crecimiento, del bajo crecimiento en 2025, pero ustedes están viendo los vaticinios de un buen año en materia de crecimiento del Producto Interno Bruto de República Dominicana. ¿Ha gastado bien el gobierno? Estos últimos 4 años el gasto ha sido el correcto. Habría que esperar y ver las estadísticas de gasto del sector público. Porque pero tú tienes 4 años. Bueno, tú me estás preguntando por este año. No. El gobierno, en términos de un gobierno reelecto. En 4 años el gasto ha sido el correcto. En 4 años el éxito del gobierno para mí no es desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la participación de la sociedad civil y darle libertad al Ministerio Público para perseguir, o sea, no ha habido para perseguir la corrupción. No había base para hacer un éxito económico. Primero, llega en medio de la pandemia, con un mundo casi cerrado. En segundo lugar, ha hecho un esfuerzo extraordinario porque el turismo nuestro volviera a crecer. Luego vinieron las crisis internacionales de petróleo, guerra de Ucrania, sanciones internacionales, conflicto entre las grandes potencias en materia comercial, guerras comerciales, y ahora es que más o menos en el último año se puede hablar de cierta normalidad en las relaciones comerciales internacionales. Así que el escenario con que Luis Abinader empezó en 2020 no es realmente un escenario optimista para garantizar un éxito económico desde todo punto de vista. Yo creo que su suerte la ha tenido y que se ha manejado bien dentro de esa estrechez. Se vencieron en estos 4 años unos 22 mil millones de dólares de deuda externa que hubo que reprogramarla, de manera que no fue fácil la gestión de 4 años en medio de esas dificultades. Y entonces, Feliz Calvo. En esa orientación justificaría la pasarela de préstamos que ha habido en los gobiernos, en el gobierno pasado y ya comenzando En los 4 años pasados. Eso es un tema que lo acabo de decir, se está confundiendo. Realmente el promedio de endeudamiento del gobierno en los últimos 4 años no ha sido mayor ni menor que de los sucesores. ¿Cómo va a ser? Si tú cuentas como nuevos préstamos los que se renegociaron, que son unos 22 mil millones, más los nuevos, que son unos 16 mil, tú dices, la deuda fue ¿cuánto? No, cuenta los 16 mil, porque los 22 mil que tú renegociaste estaban ya pero 16 circulando. Son más que 12 y son más que 8. Si tú divides 16 entre 4 son alrededor de 4 mil millones anuales, que es el promedio del déficit fiscal que han tenido todos los gobiernos de 2012 a la fecha. Estamos conversando con Es un simple promedio. Son Calvo, más que 12, más que 8. economista y ex vicegobernador del Banco Central y además es escritor, autor, investigador. Fundamental. Acérquese al micrófono. Pablo. Y muy Para bien que documentado. Soy yo. Bueno, ahí vamos. Dice el señor Bien Makini que documentado. muy bien documentado, dice el señor Makini. Adelante, José. Bien, esto es un aspecto que tiene que ver con la producción. Y, por ejemplo, en la política migratoria, el gobierno dominicano ha establecido, anunciado y empezó a ejecutar que 10.000 nacionales haitianos serían repatriados, ilegales en condiciones de ilegalidad en la República Dominicana, cuando ellos son el sustento físico de toda la actividad laboral. Entonces, ¿cómo los sectores productivos van a generar todo aquello que se está planteando en una reforma fiscal, económica, repatriando esa cantidad de haitianos a su país? Es un tema de mercado laboral. No hay suficiente estudio ni recomendaciones sobre la sustitución de mano de obra. Nosotros tenemos 2 fenómenos demográficos que tampoco se han estudiado y que debieran el gobierno tener alguna base para abordarlo. Uno es la emigración de dominicanos hacia el exterior, que se va a agravar en los próximos años porque tengo entendido que Schengen va a eliminar el acceso de los dominicanos con visa
a Europa y se podrá ir allí sin visa. Europa necesita muchos migrantes y prefiere de República Dominicana, del Caribe y de Ecuador, igualmente que Estados Unidos prefiere migrantes ya que tengan grupos nacionales allá, que les resulta mucho más barato la adaptación, porque los dominicanos emigran, los salvadoreños, los mexicanos, hacia las ciudades y regiones que están sus compatriotas para una rápida adaptación. Entonces nosotros tenemos un fenómeno de emigración y de inmigración desde Haití. ¿Cómo lo abordamos? Bueno, es una tarea de Estado y que hay que reflexionar, porque hay un mercado laboral que se va a alterar de manera violenta en términos de mano de obra haitiana. Yo creo que eso va a impulsar que las labores locales, nuestras, construcción, agrícola, alcancen la mecanización posible, la automatización posible. Nosotros tenemos todavía una industria de construcción muy atrasada. Si vemos a China, si vemos al mismo Estados Unidos, donde casi todo se hace en tierra y luego las grúas se encargan de ensamblar esas grandes torres y edificios y viviendas y hospitales con escasa mano de obra. No sé cómo se llegará aquí al país. En términos agrícolas va a suceder lo mismo, se va a necesitar más tecnología, más mecanización, y algunas labores de alta intensidad en mano de obra sencillamente van a cesar o van a desaparecer, porque la migración haitiana es un tema, porque no es solamente migración, mano de obra, es también de sustitución social y demográfica. Cuando los dominicanos se van del país, vuelven en la vejez y vuelven, pero encuentran el reemplazo ya de barrios haitianos. Todos sabemos, si andamos por el país, que hay muchos barrios haitianos, donde quiera, iglesias que predican en creol, etcétera. Sí, hay toda una cultura nacional de Haití arraigada en República Dominicana, y esos son problemas de Estado, el tema demográfico. Lo sigue siendo durante un siglo. Un siglo antes era el problema de poca población y de crecimiento económico, cómo se iba a lograr, y se empezó a permitir migración del Caribe. Se autorizaba por decreto año por año a todos los empresarios que necesitaran mano de obra, y hemos terminado en que ya el ejército de Trujillo maneja la frontera y ha permitido todo lo que ustedes están viendo, pero el ejército sigue manejando la frontera. El ejército y los empresarios. Vamos a hablar del frente primero de guerra, que es el ejército. El ejército es que ha permitido todo esto. Y el tema de los 10.000 semanales, yo lo creería si me lo cuentan en la frontera, pero si me lo cuentan en Santo Domingo o en Santiago, no, porque lo que va a pasar es que de 16.000 pesos que paga un emigrante haitiano para que lo devuelvan, lo van a meter en 32.000 y el peaje va a ser mayor. Entonces, claro, hace falta un poco más de que migración tenga no policía y militares a su servicio, porque cuando lo sanciona lo que hace es devolverlo a su cuerpo armado. No, migración necesita un equipo de policía propio de migración, como hay en Estados Unidos. Usted metió la pata, va sometido a la justicia y pierde el empleo. Entonces, pero aquí no hay consecuencia, no puede haberla, porque la sanción es mandarte de nuevo a tu cuartel. Parece inevitable que haya una gran crisis migratoria, de derechos humanos, económica también, para que las élites nacionales reaccionen, porque no sé si estás de acuerdo, pero uno ve esto como la suma de unas irresponsabilidades históricas, qué sé yo, desde el 29, aquella traída de haitianos con un permiso de un año que el contrato decía renovable automáticamente, y luego se hizo lo que se hizo. Tendremos que esperar un estallido terrible, que hay gente esperando esto también para cosechar. Sí, obviamente, pero ojalá no se llegue a eso por el tema de que la transparencia internacional no es la misma que en 1929. Hay mucha sensibilidad al tema migratorio. Ya vieron unas declaraciones fuera de tono de la canciller haitiana, que es de los blancos haitianos. No fue por casualidad que en Haití buscaron una blanca para canciller, porque ¿a quién tienen de frente? A República Dominicana. No es lo mismo que un mulato o un negro sea canciller y hable, que una blanca haitiana hable por su
conciudadanos. Entonces, pero no hay propuesta, al final no hay propuesta porque yo entiendo que el tema fundamental de Haití sigue siendo la documentación de sus nacionales. Si Haití documentara a sus nacionales, los registrara, le diera un documento inviolable, bueno, creo que la comunidad internacional aceptaría más fácil al emigrante haitiano porque lo puede identificar donde quiera. Pero todos se llaman como los chinos, los haitianos que se escaparon de la casa, todos son Johnny. No sé si ustedes se han dado cuenta en las crónicas cuando apresan. Sí, todos son Johnny. Sí, o pie. Entonces, eso lo hace la falta de documentación. También hay muchos de esos haitianos que ni documentos de su país tienen. Bueno, no la mayoría. Eso es lo que, la mayoría. Ese es el gran problema. Entonces quieren que lo registremos de este lado. No por el costo, sino, bueno, que es imposible registrarlo desde el punto de vista constitucional, de lo que hemos estado viendo. Entonces, se habla de debilidad de la oposición. Evidentemente, si un partido que duró 16 años de poder pasa al tercer lugar, hay una debilidad importante sin senadores, el caso del PLD. Y hay una fuerza joven, naciente, que está en ese liderazgo de oposición, pero en definitiva, el PRM luce es muy fuerte, o al menos de las elecciones salió fuerte, aunque ahora hay muchas aspiraciones extemporáneas. Y podría afectarse la gobernabilidad, habría condiciones para esto, el nivel de impacto de la reforma en los artículos de gran consumo podría generar que la gente atienda algunos llamados y los reclame de otra manera, los reclame en las calles, fuera de los que pueden convocar al Congreso o a la Plaza de la Bandera, ya digamos en un ámbito mucho más popular. Ya hay alguna manifestación en la calle. Yo vi hoy temprano que hubo un acto en Santiago de protesta. El tema es si eso que están protestando saben por qué protestan. Es la pregunta. Porque el 99% del empresariado dominicano no ha leído todavía la ley de regularización fiscal, la modernización fiscal, y además tampoco se ha aprobado. O sea, no puede tener impacto si no ha llegado a su fase de ejecución, que será para el año que viene. A veces tú lloras cuando te amenazan. Sí, claro, y gritas porque me amenazó con darme una pela o tal cosa. O sea, tú sabes lo que te va a pasar. La legítima defensa, yo estoy de acuerdo, pero creo que son extemporáneas y reacciones. Desde el punto de vista empresarial, yo estoy sorprendido de la poca habilidad de negociación que tienen. ¿Cómo así? Ese proyecto de ley tiene una serie de indicadores para mí, que el gobierno lo tiene sin modificar, esperando que haya algún diálogo con los grupos, la Fuerza Vía. Por ejemplo, todo lo que se estima de ingreso con las tasas que propone el gobierno, en algunos casos elevándola, y en otro caso, en el caso del ITEBI, ampliándola. No, en el ITEBI se amplía casi a totalidad la base, claro. Pero se deja la tasa de 18. Todos los ejercicios que se han hecho de los especialistas que hicieron proyectos para el gobierno preveían una reducción del 18 a un 12, un 10%, generalizando el ITEBI. Entonces, ¿qué significa? Si tú das el 18%, yo pienso que es una tasa de negociación. Y no puede hacer... ¿Por qué? Porque el 18 generalizando va a dar muchos ingresos. Y yo pienso con todas esas tasas que se aumentan, más el ITEBI que se generaliza, la estimación no es de ingresos de un 1% del PIB, sino un 2, un 2.5. ¿Cuándo se verían los efectos de la reforma? Bueno, el año que viene. Ya del primer trimestre del año al segundo, habría que ver también algunos planteamientos que se hacen en la eficiencia administrativa y recaudación. El ITEBI tiene mucha evasión, pero si tú lo generalizas, la evasión o elusión fiscal se reduce bastante, espontáneamente, pero además... Es un 47%. Eso 4-1. No pudiese el gobierno hacer un esfuerzo en procurar de disminuir ese porcentaje tan elevado. Sí, pero la fuente de evasión está en la cantidad de bienes que tú excluyes del ITEBI.
que tú puedes sustituir uno por otro. Ahora, el gobierno, aparte de lo que está planteando, debe, desde el punto de vista administrativo, establecer lo que deben ser las cajas fiscales, es decir, la impresora fiscal, toda operación quede registrada en la DGI, pero al mismo tiempo que todas las facturas sean únicas, con valor fiscal. Todas. ¿Tú confías no que te pregunten, ¿la quieres con valor fiscal? No. Todas son con valor fiscal. ¿Tú confías en que a partir de ese momento, toda impresora o todo lo que pase por esa impresora va a quedar registrado? Entonces la evasión va a ser mínima. Bueno, ahora eso tiene un costo. Pues entonces que trabajen en esa orientación. El gobierno ha hecho muchas promesas. Voy a unificar instituciones, voy a eliminar tal. Son promesas nada más hasta ahora. ¿Tú confías que esas promesas se van a cumplir y que los compromisos de en qué se va a gastar ese dinero se vaya a hacer? A mí me sorprendieron todas esas cosas porque la mayor parte de esos organismos fueron creados en gobierno del propio PRM o PRD anterior. Yo creo que hace falta que se reduzcan bastante instituciones del Estado. No creo que haya que crear ministerio por género. Y no creo que los géneros requieran un ministerio. No te pelees con Rosario. No te pelees con Rosario. No, bueno. No, a tu pleito habría que crear un ministerio del hombre también. A propósito de pleito, deporte, ¿por qué tener un ministerio de deporte? Dígame ustedes, ¿por qué tener un ministerio de la juventud? ¿Cómo? ¿Y por qué no un ministerio de los envejecientes? Qué suerte de la tercera edad, que es ¿qué por ciento de la población? Un 15%. Qué suerte que tú no estés en el gobierno. Se habla de la familia. Félix Calvo. Julián usualmente dice, no sé cómo no te ha disparado eso. Dice, y lo recuerdo porque acabo de ver algo que dice, han tomado 50 mil millones en préstamos. Sí. Entonces Julián dice, ¿y en qué lo han invertido? ¿Dónde? Que me digan algo que han hecho con eso. Dime las obras porque no las veo. Félix. No está claro. El gobierno... los gastos de inversión, ¿dónde están? Han bajado. Los gastos de inversión han sido bastante reducidos. Bajito. El tema de la inversión de capital ha sido, para mí, el peor comportamiento. No, el más bajo en el periodo democrático. En los primeros 3 años. Ha habido, creo que, algún tipo de manejo lento. Hubo un año en que el Ministerio de Obras Públicas incluso llegó a cerrar el ejercicio fiscal con un sobrante de unos 32 mil millones de pesos, lo que te indica a ti una falta de gestión, cuando había muchas obras empezadas y paradas por falta de ejecución, por falta de desembolso de fondos. Las escuelas. Entonces el ministerio, las escuelas es de educación. Eso es otro ministerio distinto de Obras Públicas. O sea que es inocultable que la inversión de capital en estos 4 años no fue lo suficientemente alta, ni adecuada, ni bien manejada en términos de la administración de las obras. Ustedes van a Santiago, desde Santo Domingo, ustedes ven 4 años haciendo una ampliación de la autopista Duarte, que es un caos hoy día. Y no se ha acabado, y yo dudo que al ritmo en que se está manejando en 4 años más se termine. Son propósitos muy buenos, por ejemplo, el del 9 a... El pedacito de la línea del metro. Bueno. Pero hubo ahora 30 líneas ahí que abrieron en el tema de la 9, una entrada... fueron 20 vainas que abrieron. Una entrada bellísima a la ciudad de Santo Domingo, que es necesario. Pero no se ha acabado. Y fluido, no se ha acabado. Es un proyecto que ustedes no saben, eso llega hasta Pedro Brán, un viaducto con 2 marginales. Y en Pedro Brán va un elevado que no habrá que pasar por el pueblo. Eso sí es absurdo. Eso. Y tú sales en ese elevado al nuevo peaje. Y de ese nuevo peaje debe ir a Santo Domingo. Este es un gobierno de futuro. Bueno, son proyectos. Yo creo que el tema de los recursos
vuelve al debate, porque para agilizar esas obras hace falta dinero. Pero la pregunta que se cuando tú tienes un déficit equivalente a 3-4% del Producto Interno Bruto, un déficit fiscal, pues tú tienes que pensar en cómo manejar. Menos bajado, entonces terminar esas obras. Entonces se justifica un Estado más pequeño, menos ministerios, menos instituciones y un gasto corriente más prudente. Cuando se dice que dónde están esos cuartos, pues Julián le pone su saborcito. No, la tarjeta de crédito. Gastaste mal la tarjeta de crédito. ¿Por qué la vas a gastar diferente? Algunos insinúan que pueden ir a bolsillos. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Por qué la gastaste, la vas a gastar bien ahora? ¿Con tarjeta de crédito? Gastar los 4 años la tarjeta de crédito del gobierno. Sí. Hay que hacer una reforma fiscal. La gastaste mal. ¿Por qué ahora yo voy a creer que tú la vas a gastar bien? ¿Cuál es tarjeta? Los gastos del gobierno. Es un figurado. Bueno, yo creo, ustedes van a restaurantes y van. Dice que ha gastado. Yo no veo tanto funcionario que ha gastado mal. El gobierno ha gastado mal, dice el fondo. No lo digo yo, lo acabo también de corroborar eso. Perdón, ahora. El Fondo Monetario en su última inspección hizo 3 informes, uno para la prensa, después otro provisional de la misión que vino y después un informe más detallado de esa visita que aprobó el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que rara vez se publica, esta vez se publicó y realmente pide un gasto de más calidad, pide atención al tema de las exoneraciones o incentivos fiscales, o sea, que se reduzca. Habla y da a conocer que se hizo una prueba de estrés a la banca, que nadie lo ha comentado, y bueno, habla de esos resultados también, que no son tampoco muy halagüeños, y está claro, cuando un presidente en funciones dice no vuelvo más ni aspiro más, voy a tranquilizarme para mi hogar, porque realmente el manejo de los escenarios del sector público no son fáciles. Y creo que Luis le ha tocado una coyuntura bien difícil. Todo el mundo envejece, menos un amigo tuyo que le gustaba el carguito, le gozaba. En el libro Caos Monetario en Santo Domingo, de autoría Félix Calvo, cuando se pone en circulación, uno entiende, ¿verdad?, de qué trata, pero rápidamente, que sea como sinopsis. Bien, ese libro se va a poner circular en un acto que organiza el Archivo General de la Nación el próximo lunes a las 4 de la tarde. Ese es un ensayo sobre una gran crisis que tuvimos a final de siglo XIX, específicamente en la gestión de general Ulises Heró. Todo el mundo ha escuchado el tema de las grandes emisiones, la papeleta de Lili, la crisis de más de una década que terminó con el asesinato del dictador o del gobernante o presidente de la época, y los efectos que tuvo eso a largo plazo sobre la sociedad y la economía dominicana. Entonces, eso tiene, el tema principal es el SK. Ahora, ¿qué lo ocasiona? Hay un tema en ese momento que es la transición monetaria de un patrón monetario bimetalista, que era plata y oro, a un patrón monetario basado en el oro o monometalismo, y de la consecuencia geopolítica que había en ese momento. Una parte de Europa partidaria del bimetalismo, y por otro lado la presencia y creciente influencia de Estados Unidos en el Caribe, que se iba por una propuesta a favor del patrón oro y del monometalismo. Entonces, eso suma la gestión de Lili, que permitió la creación de un banco nacional, o un banco central, que se llamó Banco Nacional de Santo Domingo, con capitales franceses. ¿De los Michelena? No. ¿De Santiago Michelena? No, eso es posterior. Anterior. El de Santiago Michelena es de 1911 en adelante. Esto es un banco, el primer banco de emisión que se creó en el país, el banco que se creó en París, y de capitales franceses, también partidario de La Plata, que en ese momento estaba en una devaluación tremenda. Aquí eso influyó bastante. Teníamos una economía exportadora. Todas las economías exportadoras
se basaban fundamentalmente en transacciones en oro. Y bueno, como la plata se devaluaba en el territorio nacional, esas grandes empresas exportadoras querían que se mantuviese también la plata porque pagaban salario en plata, vendían productos en oro. Entonces la acumulación de capital era enorme para ellos, y entonces se creó ese conflicto que yo expongo más o menos en ese libro. Qué interesante. Para ver el tema de por qué fracasó ese Banco Central en ese momento, su relación con Lee, el enfrentamiento con Estados Unidos, cómo llega al país la San Domingue Improvement Company, o New Jersey. Sustituye a la Western exacto. Europea. Entonces, llegó a Estados Unidos a través de empresa privada, como se pudo ver después. Todo en el libro. Lo va a distribuir auspicia... Ese libro se va a poder circular el lunes mismo. El lunes. Es una administración que lo hace el Archivo General de la Nación. Creo que ellos lo van a distribuir o ellos lo van a poner en venta. Ahí en la puesta de circulación creo que se entregará a todos los que asistan. Muy mala hora para puesta en circulación. Un libro, pero bien. Sí, o sea que... Muy mala hora, ¿no? Una hora pésima, pero bien. Sí, una hora difícil. Una hora difícil. Sí, claro, una hora. Pero tú dispones de recursos para comprarlo. No, ¿verdad que lo van a regalar? Gracias, Félix a los asistentes Calvo. creo que sí. Estoy ahí, si Dios quiere. Lunes 14, lunes próximo a las 4 de la tarde, puesta en circulación del libro Caos Monetario en Santo Domingo, autoría Félix Calvo, en el Archivo General de la Nación. General de la Nación, Modesto Díaz, número 2, zona universitaria. Y gracias, Félix Calvo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación y deseo que sigan teniendo los éxitos que cada mañana ustedes obtienen, porque realmente tienen buena audiencia. Y hay mucho equilibrio emocional en todos ustedes. Yo los felicito, no lo pierdan, mantengan ese ritmo. Gracias. A veces no hay tanto, ¿no? Ha sido duro. Sí, pero ha sido duro, pero siempre con una sonrisa en la boca. Yo creo que todo se logra sin grandes heridas, ¿verdad? Los líos del este que tenía con tus tierras se resolvieron, Félix. Sí. Qué bueno. Sí. Fue un problema de respeto a la propiedad. En nuestro país no se respeta la propiedad. Sí. Fíjate a alguien que en la prensa acaban de matar, creo que en el Cibao. Iba con un niño y él se para, mete una propiedad, coge un racimo de plátano. Sí. Le dieron un cartuchazo. Sí, ¿Quién se lo dio? Bueno, ¿qué estaba haciendo él? Apropiándose de lo ajeno. Entonces hay un tema de respeto a la propiedad que no lo hay en nuestro país. Y en el este más. Y en el este más. Gracias, Félix Calvo. Gracias, Julián Roa, por esta participación compartida. Félix, tú has hecho una serie de recomendaciones interesantes. Pues yo creía que a Félix Calvo, creía que no le iban a dar. Sé por Teobaldo, tu amigo Teobaldo, que es miembro de este equipo. Tú eres un hombre de acción. Pues hay que hacer cosas en la oficina, en la casa, tú las asumes. Entonces, para construir, reconstruir, el mejor lugar está en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Materiales industriales. Ahí hay de todo. Las mejores herramientas, los mejores equipos, certificación internacional. Y si le dice que te mandamos de aquí el programa diario, hay una rebaja buena. Sí, no, es una prestigiosa ferretería, indudablemente, y muy antigua en Santo Domingo. Sí. Aguantó el golpe. Qué bueno. Es una gran empresa. Mire, lo valida Félix Calvo. Reiteramos las gracias. Economista, ex vicegobernador del Banco Central. Continuamos. Severo Rivera ya está por aquí. Claro que vamos a seguir hablando de la reforma en versión cine, porque es un tema económico, es un tema de imagen del país, es un tema cultural, de todo, es muy profundo y no se puede ir de un solo, ¿verdad? De un solo borrón. Continuamos. Una apuesta por la radio plural.